Antes, vamos a esperar un momentico más, unos 5 minuticos para que puedan conectarse nuestros compañeros y seguido a esto iniciamos. Bueno, entonces démonos 5 minuticos para esperar a los demás. Gracias. Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar. Permítanme un momentico, por favor. Listo. Bueno, entonces ustedes me confirman si están viendo la pantalla, la presentación, por favor. Sí, tutora, sí se logra ver. Sí, listo. Bueno, gracias. Entonces, vamos a iniciar. ¿De qué se trata este curso de escritura y oralidad? Ustedes ya lo han visto en los documentos relacionados pues con la presentación del curso, con el módulo, con el sílabus, cómo va a ser la dinámica del trabajo de este curso. Entonces vamos a iniciar con cuántas unidades nosotros vamos a trabajar, ¿sí? La unidad 1, que corresponde a escritura y oralidad en contextos diversos. Nosotros iniciamos con una lectura que era la lectura en internet, ¿sí? La idea pues era con esto nosotros tener un acercamiento a esa lectura narrativa, a la lectura estructural y a la lectura significativa que nosotros podríamos llegar a tener a partir de una lectura de forma crítica, ¿sí? Entonces, por eso iniciamos con eso, para que nosotros también vayamos documentando y teniendo todas las herramientas para tener la información de nuestro proyecto de investigación, ¿sí? Podamos tener pues toda la información, todo lo que vamos a necesitar para la construcción de nuestros marcos teórico, conceptual, de nuestro marco legal, ¿sí? Antes de esto, nosotros tenemos que dejar bien estructuradito este proyecto, que lo vamos a trabajar desde el curso de investigación con el profe Jaime, como hemos venido llevando esa dinámica desde anteriores periodos, ¿sí? Entonces, la idea es que trabajemos las actividades de cada curso, pero que al final tengamos ya nuestro proyecto pues medianamente ya estructurado, ya con su justificación, ya con su marco contextual, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a trabajar desde este curso? La escritura y desde la oralidad. Después viene la literacidad desde la perspectiva sociocultural, que es hacer una buena lectura, hacer una lectura crítica a partir de los documentos que a nosotros se nos vienen presentando, ¿sí? Y en la unidad 2 solamente tenemos 2 unidades, el desarrollo de habilidades comunicativas situadas. Entonces, las habilidades que ya tenemos, pero la idea solamente es ahondar un poquito más en eso. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar nosotros cuando ya cumplamos nuestra función como etnoeducadores? La didáctica de la escritura con nuestros estudiantes, bueno, primero nosotros, y la didáctica de la oralidad, teniendo en cuenta pues que somos de una tradición oral, venimos de una tradición oral, entonces de ahí ya llevarlo a la escritura ha sido todo un proceso desde hace muchos años, pero la idea es que podamos nosotros sistematizar esos conocimientos, esos saberes que ustedes tienen desde sus comunidades, ¿sí? Entonces con esto tendremos pues el estudio de esas unidades. ¿Listo? Bueno, ¿cuántas fases nosotros vamos a tener en el curso de escritura y oralidad? 4 fases, ¿sí? Como ustedes ya las pudieron ver, este aprendizaje que vamos a tener de este curso está basado en la estrategia de escenarios. Entonces, a nosotros nos presentan escenarios, nos presentan situaciones en las que nosotros nos veamos involucrados y cómo somos, cómo tenemos, nos dotamos de herramientas para ser capaces de solucionarlos
ya sea para nosotros o ya sea para nuestros estudiantes cuando ya cumplamos ese papel. Bueno, sé que muchos ya cumplimos ese papel, entonces la idea es que profundicemos mucho en esas pruebas Saber Pro, que pues tenemos que presentar siempre, porque la idea de ellas siempre es presentarnos a nosotros situaciones, que nosotros sepamos resolverlas. ¿A partir de qué? A partir de la didáctica que usemos, ¿sí? Entonces, en el escenario 1, ustedes ya cumplieron con esa parte que fue el fortalecimiento de las competencias comunicativas a través de esa lectura de crítica en Internet. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo ponía la autora? ¿Cuál era la perspectiva de la autora? Pero después también cómo nosotros lo aplicábamos con ejemplos, ya en contexto, ¿sí? En el contexto en el que nosotros nos encontremos, que puede ser ya sea en nuestra comunidad o en otras comunidades que también podríamos desempeñarnos. El segundo escenario que nosotros tenemos es la interculturalidad educativa en contextos locales. El escenario 3. Bueno, en la interculturalidad, pues ustedes saben que tenemos ya esa guía, que más adelante la vamos a revisar para saber si alguno tiene algún interrogante para eso, pues lo vamos aclarando, ¿vale? El escenario 3 es el diseño y la ejecución del plan de clase, que es lo que ya venimos trabajando pues desde el anterior periodo con el profe Jaime, entonces en este periodo también vamos a realizar esa parte, ¿sí? Teniendo en cuenta toda la estructura que va a tener un plan de clase. Y el escenario 4 ya es solamente la socialización de ese plan de clase, pues ya visto como una práctica intercultural. Sí, entonces en realidad nosotros tenemos aquí, son 3 actividades, porque la cuarta ya es, como les comento, el trabajo que ya vamos a realizar desde todos los cursos para tener ya su proyecto de investigación. Bueno, hasta aquí entonces, vamos claros, ¿tenemos alguna pregunta o vamos continuando? Cuéntenme ustedes. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Continuamos? ¿Alguna aclaración, algún aporte que haya que hacer hasta el momento? Buenas tardes, profe. Habla con John Vázquez. Hola, John, ¿cómo está? Buenas tardes. Lo que pasa es que la otra vez, cuando estuvimos en el encuentro OTICA, yo le hice la pregunta al profe Oscar. Ajá. Si el diseño o la metodología de investigación va basada bien en un plan de clase o proyecto de aula o proyecto de clase. ¿Sí me entiende? ¿En un proyecto de investigación, me dice, o un plan de clase? La metodología para este periodo en el curso de investigación acción educativa, porque el Ajá. profesor Jorge decía que, o sea, que teníamos en cuenta que era diferente un plan de clase que un plan de aula. No sé si es el mismo, decía él, pues. ¿Un plan de clase o un plan de aula? Porque ¿cuál sería pues, el escenario que nosotros trabajaríamos para este periodo? Para este séptimo periodo, ¿qué les comentó el profe Jaime con respecto a eso? Cuéntenme, por favor. ¿Qué les dijo? ¿Que íbamos a trabajar un plan de clase o un plan de aula o un proyecto de investigación como resultado final desde el curso del profe Jaime? ¿Mm? John, ¿me escucha? Un momento, profe, lo que pasa es que están trabajando acá al lado y... Ya, tranquilo. John, lo que pasa es que yo le pregunto que el profe Jaime, ¿qué información les dio con respecto a lo que usted me está comentando? ¿Que íbamos a trabajar un plan de aula, un plan de clase o el proyecto de investigación? Él ya nos explicó del plan de aula, ¿sí me entiende? El plan de aula, ajá, Que se sí, van a trabajar en la ejecución de 3 logros, ajá, como modelo de investigación, acción educativa, que es el curso del profesor Oscar. uh-huh.
Sí, entonces la pregunta que le decía el profesor Jorge, que ¿Sí? es el curso de etnohistoria. Sí, ajá. Verá, lo que pasa es que es así. Les voy a comentar de manera muy general, ¿sí? Lo que pasa es que desde todos los cursos nosotros tenemos unas funciones. Espérenme, por aquí yo lo tengo. Verán. Desde el curso, por ejemplo, de legislación educativa, que es el que vamos a ver ahorita, ahorita seguido del de escritura, vamos a trabajar su justificación. ¿Sí? Recordemos que nosotros ya en el semestre anterior dejamos más o menos plasmado de cómo va a quedar nuestro proyecto de investigación, ya pusimos los objetivos, ¿sí? Pusimos algunos elementos de eso, ¿sí? Pero la idea de este periodo, como les comento, es que ya vaya dando más cuerpo esa justificación, por ejemplo, desde legislación para grupos étnicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es que en el próximo periodo nosotros ya, por ejemplo, desde legislación educativa, podamos trabajar su marco legal. Sí, recordemos que ese proyecto de investigación de ustedes va a tener unos marcos, entre ellos el marco legal, que son las leyes que van a sostener nuestro trabajo. ¿Sí? Permítanme, les doy la admisión aquí, que van a sostener su trabajo. Todos los proyectos de investigación, pues, de un pregrado tiene ese marco legal porque es desde donde nosotros nos vamos a sostener si ese proyecto lo vamos a trabajar ya en función, pues, de nuestra etnoeducación, por ejemplo, ¿sí? En el curso de escritura y oralidad, en el curso de escritura y oralidad, lo que nosotros vamos a tener es ya estructuradito como tal el planteamiento de su problema, ¿sí? Entonces, la idea es ir trabajando con eso, ir ahondando en eso para que quede bien escrito y pues como ustedes saben que como a partir de este periodo nosotros ya tenemos ¿el qué es? Los grupos de 3 personas que se van a conformar, hay algunos grupos que no tenían todavía la idea en sí, sino que estaban realizando todas las actividades en función pues de tener pues buen promedio, la buena calificación, de alcanzar los objetivos del semestre, pero no en función de que ya tenían su proyecto de investigación con el cual ustedes se van a graduar. ¿Sí? Pero entonces la idea de esta parte de estos cursos es esta. Entonces, de legislación, por ejemplo, justificación que va a ser llevado al marco legal. De escritura y oralidad, lo que vamos a tener es la formulación del problema, el planteamiento del problema, para ya en un octavo periodo forzar ya nuestro marco contextual. Desde el curso de etnohistoria, nosotros lo que vamos a tener es el marco teórico y el marco conceptual de su trabajo, ¿sí? Entonces, por eso, pues, el profe Jorge lo va a llevar por allí. Y desde el curso de investigación, pues nosotros lo que vamos a tener es la metodología, el método que vamos a usar, las técnicas, las herramientas de recolección de la información. Por eso nos hemos iniciado ahorita a realizar las entrevistas, que ese es uno de los instrumentos que nos va a servir a nosotros, porque la metodología nuestra, pues va a ser de investigación, acción educativa, ¿sí? Va a ser de forma cualitativa sí, en las cuales vamos a tener entrevistas, de pronto vamos a tener estructuradas, semiestructuradas, sí, pero la idea es ir ahondando por allí, ¿sí, John? Entonces, para este periodo, el profe Jaime pues les va a pedir es un plan de aula al final, que ese es el que lo vamos a evaluar desde todos los cursos, ¿sí? Pero, como les comento, la idea es ir estructurando cada uno de los marcos que nosotros vamos a construir a partir de este periodo y pues ya totalmente desde octavo periodo. ¿Listo? ¿Sí quedamos hasta allí? Profe, sí, entonces, en pocas palabras, se trata un plan de aula, no un proyecto de aula. Un plan de aula. El proyecto de aula no, Es muy pues largo. digamos lo que no, ahorita todavía no. El proyecto es el de investigación. Pero el trabajo que vamos a tener en este periodo, como les mencionó el profe Jaime, porque ustedes saben que él es el coordinador y desde que nos orienta él desde allí, todos trabajamos, ustedes y nosotros también trabajamos por el mismo camino. ¿Listo? Entonces es un plan de aula. No sé si él les socializó ese formato.
para que ustedes ya tuvieran como la noción de cómo se iba a llevar a cabo. Bueno, si no se lo socializó, seguramente ya en el segundo encuentro lo hace con todos nosotros, ¿vale? Bueno, entonces desde allí pues ya vamos a ahondar un poquito más, a especificar un poquito más en el curso de escritura y oralidad. ¿Listo? Entonces ustedes me dirán, ¿qué es lo de la escritura y qué es lo de la oralidad? ¿Sí? Nosotros, ¿cómo es que aprendemos nosotros a comunicarnos? A partir del lenguaje, ¿sí? Ya sea oral, ya sea escrito, ya sea visual, ¿sí? Tenemos varias formas de comunicación que pues se determina qué es el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, ¿sí? En el lenguaje no verbal, pues ustedes saben que encontramos nosotros los gestos que tenemos para comunicar alguna situación, ¿sí? No necesariamente a veces tenemos que decirle a una compañera o un compañero algo, sino que solamente con verlo o hacer alguna señal, ya entendemos de lo que estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando ese mismo lenguaje. Entonces aquí tenemos ese lenguaje, esta imagen, pues que quise, espérenme un ratito que estoy dándoles la entrada a todos. Es el lenguaje que nosotros tenemos, ¿para qué? Todo es para comunicarnos, entonces a partir de la escritura, a partir de la oralidad. Entonces por eso partimos en un inicio de ese texto que tuvimos, que nos hablaba de algunas funciones que teníamos, y eso fue el taller que el profe Jaime llevó pues desde mi parte del curso, para que teniendo en cuenta una imagen que yo había puesto, digamos cuáles eran esas funciones que nosotros teníamos dentro del lenguaje, ¿sí? Entonces encontrábamos que había una función cognoscitiva, que está abarcada con todo el conocimiento que tenemos, todas esas estructuras y conceptos con los que nosotros vamos creciendo y vamos formando nuestro lenguaje, nuestra comunicación y con ello nuestro discurso, ¿sí? Teníamos también una función socioemocional, que es qué podemos nosotros encontrar a partir de esa imagen que teníamos allí, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la comunicación, como lo mirábamos desde el anterior periodo en el curso de resiliencia, lo socioemocional, esa función que tiene el lenguaje, nos sirve a nosotros para solucionar conflictos, para poder encontrarnos en una situación de pronto, ya sea educativa, ya sea de su contexto, de su territorio, y poder buscar nosotros la solución a este problema, a esta solución. Entonces, por eso se dice pues que el curso de escritura y oralidad se basa es en problemas o en escenarios, ¿sí? Que se nos presentan a nosotros en la vida, ¿sí? Que son contextos en los que nosotros podemos encontrarnos, ya sea de nuestra comunidad o ya sea de otras culturas. Entonces la idea es tener esas herramientas, tener como esa inteligencia emocional, le llaman ahora, ¿sí? Para poder nosotros solucionar esos conflictos, poder nosotros solucionar cualquier situación. También teníamos una función instrumental. ¿Cuáles son los instrumentos con los que nosotros contamos para poder dar solución a un escenario? ¿Sí? Desde esa imagen, ¿qué instrumentos nosotros podríamos usar? Entonces, la imagen que les presentaba en el taller es distinta a la que está aquí, ¿no? Este, por ejemplo, es una piedra en la que se tallaron pues unos lenguajes que eran de ancestros indígenas. Sí, entonces, ¿qué fue lo que ellos quisieron decir con esto? ¿Cuáles fueron los instrumentos que usaron? Miren, no hay una escritura, no hay un abecedario como nosotros lo conocemos ahora, sino que a partir de esas imágenes, con esos cinceles, con esas piedras, ¿qué es lo que querían comunicarnos? Sí, entonces, a partir de ahí, miren, nace, pues a partir de una lectura que nosotros podríamos tener, nace una función, un sinnúmero de funciones a las que nosotros de pronto, pues, pensamos que podemos tenerlas, pero de pronto no sabíamos que eran funciones distintas, sino que simplemente se nos pone un escenario, se nos pone una situación y nosotros lo que hacemos es tratar de solucionarla. Sí, pero esas son las funciones que nuestro conocimiento, nuestras emociones, nuestras herramientas nos dan para abarcar, para
para ahondar en esas temáticas, ¿sí? ¿Cuál es la función de la socialización entonces? También comunicarnos a partir del lenguaje, a partir de la escritura, a partir de la oralidad, socializar, encontrarnos con distintas culturas, poder comprenderlas, poder entenderlas, porque una cosa es que nosotros lo veamos, pero otra cosa es cómo lo interpretamos a partir de lo que nosotros tenemos, a partir de lo que nosotros creemos también, a partir de esas creencias, a partir de todas las enseñanzas que nos han dado pues con las personas con quien nosotros crecimos, que pueden ser nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos. ¿Sí? Entonces, a partir de allí es que nosotros interpretamos, pero la lectura lo que nos lleva es a comprender por qué pasa esto en esta cultura, por qué pasa esto en esta otra. ¿Sí? Y finalmente teníamos una función de estímulo a la creatividad. ¿Qué tan creativos nosotros podemos llegar a ser? ¿Qué tantas herramientas nosotros podemos poseer para poder explicar una temática? Por ejemplo, estamos en un escenario de clase con nuestros estudiantes y nos preguntan alguna situación y a la que nosotros no sabemos exactamente cuál es la respuesta, pero sí sabemos cuál es la idea o cómo nosotros podríamos crear algo para que nuestros estudiantes puedan entender, puedan comprendernos lo que nosotros estamos explicando. Entonces, por ejemplo, que pueden existir imágenes, que pueden existir sinónimos de palabras con las que sí va a ser más fácil que entiendan que un vocabulario con el que no entendemos, ¿sí? Entonces, la idea de eso también va a ser contextualizarnos y socializar con ellos a partir del lenguaje mismo que podamos manejar con ellos, ¿sí? Entonces, hasta aquí, estas serían como algunas funciones que tiene esta escritura. Sí, eso fue lo que nosotros pudimos ver en esa primera actividad del momento inicial, en la que nos ponía nosotros, bueno, esto es lo que dice la autora, pero nosotros, ¿cómo lo ejemplificaríamos? Sí, fueron unos ejemplos muy chéveres que ustedes dieron, pues, desde su conocimiento, desde su experiencia. Y desde ya su compromiso y responsabilidad como profesores, ¿no? Como educadores. Entonces, vamos con esto, ¿sí? Ahora sí, esto en cuanto a escritura, porque nosotros sabemos, bueno, lo que está escrito es lo que nosotros podemos leer, podemos ver, por ejemplo, aquí en esta imagen. Por ejemplo, en la imagen también que estuvo en el taller de ustedes, nosotros podíamos ver algo y desde allí interpretar cuál era la función que cumplía cada uno de ellos. Ahora sí yo les pregunto a ustedes, ¿y la oralidad para qué será que nos puede ayudar? La oralidad, ¿qué función cumple en nosotros los humanos? ¿Quién me colabora con esa respuesta? ¿Qué decimos sobre la oralidad? ¿Cuáles son las herramientas que nos da la oralidad? Por ejemplo, Hola, profe. hola Karen, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, ahí recuperándome, muchas gracias. Cuéntame Karen, ¿qué funciones nos podría dar a nosotros la oralidad? Pues la oralidad, pues las funciones que nos puede dar, una de ellas es la comunicación, porque a través de ella nos comunicamos con diferentes tipos de personas. Muy bien, la comunicación porque nos comunicamos oralmente, ¿sí? Ajá, ¿qué más? ¿Para qué nos puede servir a nosotros la oralidad? Recordemos que nosotros nos estamos formando para ser educadores. ¿Cuál es de pronto uno de los miedos que uno tiene como educador? Por ejemplo, a mí hasta ahora, pues me da así como pánico también empezar a hablar de una temática o exponer de una temática si es que de pronto no la tengo tan clara, ¿sí? O a veces suele pasar de que sí lo tengo claro, sí sé de qué se trata, pero no encuentro las palabras para expresarlo bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para hablar en público, les voy a compartir aquí cuáles serían varias de las funciones.
La oralidad. ¿Qué nos puede dar la oralidad? Miremos. Un habla fluida, ¿sí? Si nosotros de pronto estamos, pues como hablando lento, hablando muy rápido, de pronto nuestras personas que están escuchándonos no nos van a entender, ¿sí? O ya sea muy lento, ya sea muy rápido, de eso depende también cómo nosotros podemos atraer la atención de nuestros estudiantes, ¿sí? ¿Qué más podemos tener? Una participación activa en discusiones, por ejemplo, por estos meses que estamos pues con la política y con las discusiones, con todo lo de debates, por ejemplo, que podamos encontrar, allí encontramos que la oralidad juega un papel bien importante, ¿sí? Que es esa participación que tenemos nosotros. ¿Qué más nosotros podemos tener? La argumentación. Nosotros queremos hablar de algo, exponer de algo, pero cuando nos preguntan, ¿y por qué usted nos cuenta eso? ¿Y por qué nos dice eso? Tenemos nosotros esa capacidad de argumentar, porque nosotros sí nos parece o no nos parece algo. Entonces ahí argumentamos. ¿Qué es lo que pasa allí? Tenemos otra Perdió. que es, Dale una fea. ¿sí? Eh, bueno, pensé que estaban. Bueno, la argumentación. La comprensión auditiva, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ya están en un nivel más avanzado de inglés en este periodo, ¿sí? Y tal vez se nos pide que podamos como fortalecer un poco más la habilidad de la escucha del inglés, ¿sí? Entonces el profe de pronto nos da unos audios o nos habla de pronto en inglés, lo que nos permite esa oralidad es comprender a partir de lo que escuchamos, ¿sí? Esa comprensión auditiva. ¿Qué otra cosa? Los discursos públicos, que empezando pues porque si hablamos en público ya es hablar frente a un grupo focalizado, ya sea de nuestros estudiantes o ya sea en nuestra comunidad, entonces para eso también nos va a ayudar a fortalecer esas habilidades. La expresión de ideas. A veces tenemos varias ideas, pero nos da miedo tal vez, nos da vergüenza en algunos casos poder expresarlas, ¿sí? Entonces esa oralidad nos ayuda en eso también. En los debates que estábamos hablando ahorita de todo esto de la política, por ejemplo, cómo juegan los debates un papel tan importante que es que nosotros escuchemos cuáles son esos planes de gobierno que nos presentan nuestros posibles gobernantes y cómo nosotros también partimos desde allí para saber, bueno, si está diciendo la verdad, si es cumplible eso, de pronto no, de pronto pasa lo que ha pasado por muchos años, que prometen muchas cosas, pero que al final no cumplen, ¿sí? Entonces, esa es otra de las funciones. Las entrevistas, miren que ahorita tenemos ya un ejercicio de una entrevista que debemos hacer, 2 entrevistas, ¿no? A un etnoeducador y a un sabedor. Entonces, ¿cómo nosotros vamos con esa seguridad de que estas personas sí nos van a colaborar a nosotros entrevistándolos? Hay algunas personas que tal vez no, por mucho que tengan que dar, que compartirnos a través de sus saberes, a través de sus cosmovisiones, de pronto no es fácil entrevistarnos con alguien. Puede ser simplemente por la oralidad o simplemente porque los estamos grabando o porque estamos con una cámara ahí encima, pues diciéndoles. Entonces, también hay que buscar esas formas de cómo nosotros podemos acceder a las personas, ¿sí? Cómo nosotros podemos encontrar las respuestas que estamos buscando a partir de esas entrevistas. Entonces, miren, todo esto nos da esa función de la oralidad, ¿sí? Tenemos la escritura, sí, pero la oralidad a veces se nos hace un poquito más difícil, ¿sí? De cómo expresarnos bien, de cómo entrarle a esta persona, de cómo expresar una idea, de cómo explicar algo que yo quiero que, o de pronto convencer a alguien de algo, que eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? La adaptación al público y al propósito comunicativo, también encontramos esta parte.
las conversaciones informales que solemos tener, pues ya sea con nuestros compañeros, con nuestros padres, con nuestros familiares. Y finalmente, pues lo que nosotros vamos a hacer, que es las presentaciones de clase, ¿sí? ¿Cómo estamos de preparados nosotros para hacer estas presentaciones de clase? Ya una vez lo hayamos preparado, ya una vez lo tengamos listo, ¿cómo hacemos la presentación? ¿Cómo nos formamos para esta parte? ¿No? Bueno, entonces, como les mencionaba desde el inicio, nosotros vamos a tener como un objetivo desde el curso de escritura y oralidad, y es que nuestro planteamiento del problema de nuestro proyecto de investigación quede estipuladito ya, ¿sí? Que no tengamos un octavo semestre para iniciar de ceros allá, sino que vayamos haciéndolo desde el momento, ¿sí? El planteamiento del problema, qué es lo que nos preocupa del problema que nosotros vamos a enfrentar, porque recuerden que se trata es de solucionarlo, con ello después de aplicar este proyecto, de aplicar las entrevistas, de hacer todo el estudio, cómo vamos a hacer para concluir lo que hicimos con este proyecto de investigación. ¿Sí? Que vamos a decir que al final sí pasó, no pasaron las soluciones, o que hubo muchas problemáticas que se pueden encontrar. ¿Sí? Y simplemente en una entrevista, ¿qué nos podemos encontrar? Imagínense en todo un proyecto que nosotros queremos construir. Entonces, problemas sociales, etnográficos, podemos encontrar entre ellos problemas sanitarios, problemas legales, problemas que a nosotros nos incumba de forma individual, problemas de educación, que son todos los proyectos que ustedes están llevando como un proceso pedagógico, ¿cierto? Que ya sea, por ejemplo, de la medicina tradicional, que ya sea de la educación, todo esto está ligado totalmente desde la pedagogía que vayamos a tener nosotros para poder afrontarlos, ¿sí? De salud también, las causas, las consecuencias que nosotros podamos o que se pueda derivar de allí, ¿sí? Entonces, miren cuál es el propósito aquí presentado desde el curso de escritura. Desarrollar en los estudiantes las competencias propias de lectura crítica y comunicación oral, porque recordemos que así exista pues la escritura, así exista la oralidad, cada uno de nosotros tiene unos conocimientos y puede partir desde cualquier experiencia que haya tenido para asumir un discurso, para asumir un debate, para asumir un texto crítico, que era lo que presentábamos al inicio, ¿sí? ¿Con qué conocimiento nosotros vamos a saber que esto es una lectura narrativa? Porque describe cada una de los personajes que van a aparecer o cada una de los hechos que pueden ocurrir aquí. Porque es estructural, porque tomamos cada uno de los elementos, los desglosamos, digámoslo así, tomamos cada uno de los elementos y vemos qué pasa con esa estructura, ¿sí? Desde dónde parte, qué viene después, qué viene luego, ¿sí? Cómo finaliza, cómo se concluye esa parte. Y una lectura significativa que hace ya que junta los dos, los hechos y la estructura, pero la estructura significativa no es cuando simplemente se juntan y ya, sino que cuando a nosotros se nos presenta una situación, un escenario, que es lo que trabaja aquí, sepamos que con este conocimiento que cogimos de aquí, con este conocimiento de por acá, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cómo nosotros utilizamos esos conocimientos para solucionar esa situación? Ahí es cuando ya se vuelve significativo. De lo contrario es un aprendizaje memorístico, de lo contrario es un aprendizaje que, bueno, va estructuralmente ya sea con mapas conceptuales, ¿sí? Con todo lo que nosotros hemos hecho con infografías, por ejemplo, pero lo significativo, cuando uno habla ya de un aprendizaje que nuestros estudiantes pueden tener de forma significativa, es cuando hablamos de que de verdad ya pudieron solucionar esos conflictos, ¿sí? A veces incluso ni siquiera pasa dentro de la institución educativa, dentro de la escuela, por ejemplo,
que un estudiante haya aprendido, no sé, en una asignatura, por ejemplo, como la educación física, cómo salvar a un compañero de un accidente o cómo hacer eso, solamente lo aprendió allí. Pero después, cuando ya está en el colegio, incluso ya en la universidad, se acuerda de que ese aprendizaje en un momento le funcionó y que puede volver a utilizarlo para lo mismo. ¿Sí? Entonces ahí es cuando nosotros ya decimos, bueno, el aprendizaje sí es significativo porque lo que aprendí por allá en tercero de primaria ya lo estoy usando aquí. Sí, es un aprendizaje que se memorizó, pero que también se aplicó. Ahí es cuando ya la lectura puede ser significativa, el aprendizaje puede ser significativo. ¿Sí? Entonces la idea de todo esto, es que nosotros reunamos y podamos tener una lectura crítica significativa en cada uno de los textos que abordemos. ¿Para qué? Pues para que solucione de alguna forma, de algunas formas, porque puede haber varias, el problema que nos preocupa en este momento con nuestro trabajo de investigación. ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Cuál es esa pregunta que yo me hice y cómo es que le voy a dar respuesta? Eso tiene que ser significativo, no simplemente para cumplir con un trabajo y pare de contar, ¿sí? Sino que sí, en realidad se vuelva un aprendizaje, una enseñanza, una lectura que sean significativas. Bueno, entonces con esto, ¿hay alguna pregunta hasta aquí o vamos entendiendo poco a poco de qué se trata? Ustedes me dirán. Sí, podemos continuar. ¿Hay alguna pregunta? Cuéntenme, chicos. Los escucho, por favor. Continúe, profe. Bueno, gracias, Karin. Listo. Entonces, verán, con esto vamos a irnos a la guía número 2 porque ha habido algunas preguntas que ustedes tenían y vamos a ir aclarándolas poco a poco. Regálenme un momentito. Un ratito. Por favor, compañeros, dejen la bulla, cierren los micrófonos. Bueno, entonces aquí tenemos la guía 2, ¿sí? La guía 2 de actividades. Todavía tenemos un tiempito porque es hasta el 8 de octubre, pero pues varios ya lo han ido adelantando, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo vamos aclarando poco a poco. Entonces, esta actividad, chicos y chicas, primero dice... Buenas tardes, profe. Usted Hola, no buenas. mira por allá quién tiene el micrófono abierto para acá, por favor, y se lo cierre de allá, que Saúl ya no nos deja concentrar. Esperen, es que yo también estoy acá con unos compañeros bien bullosos. Voy a ver si me cambio de lado, porque yo creo que también es de mi parte. Esperemos que ya se pueda seguir, ¿vale? O si no, ya me cambio. Entonces, verán, en esta guía de actividades nosotros tenemos que la actividad consiste en ¿qué?
Primero, la lectura y la apropiación de los contenidos bibliográficos de la unidad 1. Bueno, que eso es lo que ya estamos haciendo poco a poco desde que empezamos. ¿Listo? Entonces, segundo, una vez realizado el acercamiento a los contenidos bibliográficos, en grupo colaborativo focalizan una comunidad étnica, que puede ser afrocolombiana, indígena, raizales o rum, con el fin de realizar una entrevista a un sabedor de la comunidad y a un etnoeducador de la misma. ¿Qué dice aquí? Con la sistematización de las respuestas, en grupo colaborativo diseñan un escrito extendido tipo ensayo de mínimo 3 cuartillas, o sea, 3 páginas o 3 hojas, en donde consoliden la siguiente estructura. Título, introducción, desarrollo de las ideas soportadas en las mismas respuestas de sus entrevistados y con mínimo 3 autores de los contenidos bibliográficos de la unidad 1 que aporten a la discusión y finalmente las conclusiones. Entonces recordemos, compañeros, que no se trata de poner al principio título, introducción, desarrollo de ideas, ¿sí? Sino que en un mismo escrito se vea reflejado cada uno de esos elementos, ¿sí? Por ejemplo, en el primer trabajo, algunos les hice algunos de pronto les hice la observación de que no solamente es escribir el texto y al final en las referencias bibliográficas citar los textos que nosotros tuvimos en cuenta para referir el texto, sino que en el texto como tal, en el ensayo, debe estar citado. ¿Qué es lo que yo voy a citar o referenciar de alguno de los autores e ir realizando nosotros el comentario con ello, ¿sí? No solamente se trata de escribir lo que nosotros pensamos y al final ponemos referencias bibliográficas, ¿sí? Sino que sí se vea reflejado en el texto que nosotros estamos como comunicándonos con ese autor, ¿sí? Entonces yo creo que a partir de esto voy a hacer un CIPAS, yo creo que el jueves vamos a hacer ese CIPAS para contarles o para presentarles algunos ejemplos, porque ahorita ya está, pues está corriendo el tiempo, entonces mejor especifiquemos eso un poco más en su escrito cómo deben ir citados en un ensayo esos referentes que se solicita, ¿sí? Para que nos quede bien bonito el texto, bien argumentadito y ya con esos referentes que se está solicitando en la guía. Bueno, entonces, tenemos con esto un anexo 2. Voy a presentar aquí el anexo 2. Aquí está. Aquí está el anexo 2. ¿Qué nos dice? Bueno, el nombre del estudiante, el tutor, ya, esto ya lo tenemos. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el cuadro de sistematización de la entrevista al sabedor de la comunidad. Recordemos que son dos personajes, un sabedor y un etnoeducador. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? Vamos a la que les estoy preguntando, es una entrevista estructurada, estructuradísima. ¿Por qué? Porque tiene las preguntas que nosotros vamos a ir a hacerle. Cuando no está estructurada la entrevista, cuando es semiestructurada, es cuando nosotros tenemos alguna idea, pero pensamos que yendo allá con el entrevistado vamos a tener un mejor contacto y vamos a dar la libertad de que él pueda contarnos más de lo que nosotros quisiéramos preguntar, de lo que nosotros quisiéramos que nos dé como respuesta, ¿sí? Ustedes saben, nosotros vamos y no solamente nos da la respuesta cuál es el papel de la oralidad en su comunidad y cómo se transmite el conocimiento a través de ella. No solamente pasa eso, sino que llega el sabedor y empieza a contar a través de muchos saberes que tiene él, de mucho conocimiento, muchas experiencias, ¿sí? Pero tal vez a nosotros se nos hace un poco largo y tendríamos que sacar unas ideas principales, ¿sí? Pero la idea aquí en la entrevista es que ya está estructurada. Vamos a ir a preguntar y vamos a poner aquí en el cuadrito literalmente lo que ellos nos responden, ¿sí? Seguido con esto, pues la otra pregunta, la 3, la 4, y lo mismo con el etnoeducador.
¿qué hacemos? La pregunta, ¿cuál es la importancia de fomentar la valoración de la oralidad y la estructura propia en el contexto de la etnoeducación? Ponemos aquí en el cuadrito siguiente la respuesta literalmente como él nos lo da, ¿sí? Como él o ella nos lo da. Entonces, lo mismo con estas preguntas. Una vez nosotros ya tengamos estas preguntas respondidas, vamos a irnos al texto escrito que nosotros vamos a hacer, que es tipo ensayo. ¿De cuántas páginas? Mínimo 3 cuartillas. ¿Por qué? Porque de ahí nos va a salir un resto de ideas que nosotros vamos a poder expresar a partir de la escritura, ¿sí? A partir de la argumentación. Recordemos que el ensayo es un texto argumentativo. ¿Cuál es la estructura que va a tener ese ensayo? Recuerde que su escrito debe llevar implícita esta estructura. Aquí hago la aclaración que acabé de hacer. No añada títulos por cada ítem. No hay que decir, esta es la introducción, este es el desarrollo, estas son las conclusiones, ¿no? Sino que en el mismo texto, la profe, que es la que va a revisar, se vaya dando cuenta de que sí están los elementos de un ensayo bien estructurado. Sí, el título, pues ya lo ponemos como título. Les había dicho a algunas personas que me habían preguntado que a veces es mejor dejar el título de último, ¿sí? Porque en el título nosotros podemos extendernos, podemos escribir, podemos citar referentes bibliográficos y después al final buscarle un título que, al contrario, primero buscar un título que nos va a delimitar, porque vamos a empezar a pensar, no, pero el título no habla de eso, el título es esto y eso. Entonces, primero escribimos y al final nosotros podríamos buscarle un título, ¿vale? Entonces, con esto ya al final damos unas conclusiones nuestras propias de qué es lo que nosotros encontramos en ese trabajo de campo que vamos a hacer o que unos ya lo hicieron, ¿sí? Que son que es la entrevista. Entonces, ¿qué concluimos a partir de allí? Que el sabedor esto, que el etnoeducador pienso que puede ser así, que puede ser de esta forma, de la otra. Bueno, entonces de esto es de lo que se va a tratar. Como les digo, el jueves quisiera encontrarme con ustedes en un CIPAS para que veamos cuál es la estructura y cómo se deben citar los referentes bibliográficos que deben ir en su texto argumentativo, en su ensayo, ¿sí? Para que lo hagamos de manera correcta, ¿vale? Entonces, esto es el anexo 2, bueno, de referencias bibliográficas, ya sabemos cómo hacerlo, primer apellido, bueno, la inicial del nombre y cómo viene citado aquí, cómo viene ejemplificado aquí. ¿Listo? Los anexos que se les pide, algunos de ustedes me decían que habían entrevistados que no querían que les tomen fotografías, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a ponerlo allí seguidito, que de pronto no se pudo pues tomarle la foto al entrevistado porque no quiso simplemente, pero sí lo ponemos allí, ¿sí? Pero si los demás ya sí permiten tomar la fotico normal, pues la ponemos ahí, ¿vale? Entonces por eso de pronto no vayamos a tener problemas porque son cosas con las que nos podemos encontrar siempre. Como les digo, uno va y dice, bueno, sí, tomo las fotos y listo, pero a veces a la gente no le gusta, ¿sí? Es eso. Entonces, regálenme por favor un momentico, contesto una llamadita, permítanme. Listo, perdón con eso. Y eso es todo, la actividad número del momento intermedio, la número 2, ¿vale? Entonces, cuéntenme ustedes, ¿está claro? ¿Hay preguntas, de pronto aportes, de pronto algo que se les haya presentado a ustedes ya en su entrevista? ¿Cómo les ha ido? Yanesi, cuéntanos. Profe, no, tengo es la duda de dónde sacamos el ensayo, de la unidad 1, ahí no estoy muy clara. El ensayo lo vamos Sí, a para crear hacer el ensayo. Ajá, Nosotros, sí. Sí, entonces, Sobre lo que nos dicen las entrevistas. sobre lo que nos dice la entrevista y teniendo en cuenta los documentos que nosotros ya hemos tenido en cuenta de la unidad 1, por ejemplo, la lectura que realizamos al inicio, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, esa lectura crítica que nos va a ayudar incluso a esa referencia, podríamos tenerla en cuenta para nuestro ensayo.
como les digo, tengamos un CIPAS y con eso vamos especificando un poquito más cómo puede quedar este trabajo. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, tutora. Bueno, Janice, gracias. ¿Alguna otra pregunta que queramos aclarar? El ensayo tenemos que construirlo nosotros, ¿sí? A partir de esas preguntas, a partir de los documentos y también a partir del CIPAS que vamos a tener para ir organizándonos mejor, ir estructurando mejor esos escritos. Para eso es este curso, ir corrigiendo algunas cosas que son importantes de tener en cuenta, tanto para las actividades pues, como también para nuestro proyecto, ¿sí? Que ya estamos bien entraditos a esa parte, ¿vale? Entonces, estos chicos y Profe, chicas. Nelcy, buenas tardes. profe, sí, una Nelcy, preguntita que tengo ahí, cuéntanos. una duda. El cuadro de las preguntas, profe, el cuadro de las preguntas se lo aplicamos tanto al educador como al sabedor. Sí, tenemos preguntas para el etnoeducador y tenemos preguntas para el sabedor. Mira, aquí ese primer cuadrito, aquí dice al sabedor, ¿sí? Y en el segundo cuadrito es para el etnoeducador. ¿Sí, Nelcy? Ajá. ¿Sí? Listo. Ahí tenemos los dos cuadritos. Ajá. ¿Vale? Las preguntas que son para el sabedor son distintas las preguntas, ¿no? Y las Sí, preguntas eso no que lo habían tenemos. mirado, ya. Listo. Sí, eso era, profe. Listo, Nelcy, con mucho gusto. Y con ¿Alguien eso más? sí voy full por el trabajo, vamos full. Bien, bien. Bienísimo me parece. Profe, ¿Alguien? en pocas palabras, John. de acuerdo a las lecturas que uno va a apropiarse de la unidad 1, ¿sí me entiende? Sí. Luego uno enfoca por una comunidad donde va a realizar la respectiva entrevista, ¿sí o no? Exacto. Luego de la entrevista, del resultado de la entrevista y del resultado que uno saque, el análisis de las lecturas, arma el ensayo. Exacto. Así es, John. Cuando ya tengamos nosotros el material para construir nuestro ensayo, ahí sí ya viene esa escritura de ese texto, ¿vale? Porque es desde allí donde nosotros vamos a argumentar, es desde allí a todos, Tenía esa ¿vale? duda que de pronto no le hayan llegado, porque No pues se yo preocupe, Jan. no en eso y en las retroalimentaciones, sino que Ajá, no, por eso yo les envié a ustedes el listado de con quienes me faltaban los trabajos, ¿recuerda? Entonces, si no estaba en la lista es porque sí me llegaron. doctora, gracias. Ajá, gracias a usted, Yani. Yani, ¿usted asistió al encuentro tutorial del fin de semana? No, tutora, no, ¿Qué yo pasó? no pude asistir porque yo vine de un viaje de Tumaco, yo llegué el Mm, martes y me cogió una gripe, una tos, amigdalitis, en ya, el hospital y me quedé difónica, se me fue la voz y la verdad no pude entiendo, asistir por eso. entiendo. Yani, ¿usted le hizo saber eso al profe Jaime? No, pues igual como pues también varios de acá no fuimos, Ujú, entonces de ya, igual él, hasta el momento él, como usted dice, no ha pedido en el momento en el que lo solicite, pues yo tengo ya. Listo, Yani. mi Sí, es capacidad que pues por de ahí, hospital por para ahí vi a varios, entonces ya les voy a enviar un mensajito para que me envíen, ¿vale? listo. Listo. Gracias, Yani. Gracias. Profe, lo John, que qué pasa pena, es que ese le estaba día, explicando. ¿aló? ¿Me escucha? Sí, sí le escucho. Ese día, yo estoy sentado hablando con el profe Jaime, Ujú, me preguntó una situación ahí, ¿sí me entiende? ya, Entonces yo ahí le expliqué las causas y las vainas, porque ajá. muchos compañeros pues no pudieron asistir, ¿ya? Ya. Ujú. Algunos por problemas de salud, otros por problemas aquello, ¿ya? Entonces, porque la verdad, no asistimos del 100%, caímos el 50%, no fue la mayoría. Sí, ¿Ya? me dijo el profe Jaime que habían asistido como 30, ¿no? Sí, Entonces entonces, sí faltaron varios. y yo le expliqué la situación de los compañeros de Mosquera, cuál era el motivo, las causas.
¿Ya? Ya. Fue una de las versiones. Ah, bueno, John, listo. Gracias por aclararme, porque ustedes saben que yo también estoy encargada de la parte de las inasistencias. Entonces ya les iba a enviar yo un mensajito ahora, entre hoy y mañana, para que reportemos esas justificaciones, ¿vale? Ahí ya me van contando, ¿vale? Ahorita continuemos con esta parte antes de que se me vuelva a cortar la reunión, porque resulta que ahora no se ha podido más de 55 minutos. Entonces se me corta ahí, ¿vale? Entonces ya me comunicaré con cada uno de ustedes para aclarar esa partecita. Bueno, continuemos con el curso de legislación. Ya teniendo pues claro esa parte y como les comento, la idea es que tengamos ese CIPAS para aclarar más específicamente esa parte del ensayo. Bueno, tengamos claridad. Hola Yolanda, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Bueno, vamos a irnos con el de legislación. Vámonos con esto. Bueno, de igual manera el curso de legislación tenemos un objetivo, como les estaba comentando, ¿sí? Tener lista, bien listica, bien estructurada, bien chévere, esa parte de la justificación de nuestro trabajo, ¿sí? ¿Para qué? Para que en el octavo semestre nosotros ya analizando cada una de esas leyes de las cuales nosotros nos hemos ido pasmando pues desde el primer momento con ese normograma que hicimos, podamos saber cuáles son las estructuras, las bases que van a sostener legalmente nuestro proyecto de investigación. ¿Sí? Entonces, en octavo semestre nosotros ya tendremos un marco legal que construir en el cual nosotros vamos a soportar por qué, cuál es la ley que a nosotros nos va a acompañar para poder realizar nuestro proyecto, cuáles son las leyes, por ejemplo, para los grupos étnicos de manera ambiental, de manera de salubridad, por ejemplo, ¿sí? Cuáles son las leyes educativas que se nos permiten en nuestro territorio, porque son varias, ¿sí? A veces pensamos que de pronto no nos va a legislar alguna ley, pero sí hay bastantes, entonces hay de dónde, como se dice, de dónde agarrarnos para nosotros poder tener bien basadito ese proyecto de investigación. Bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con en este curso. También, al igual que el de escritura, tenemos 2 unidades. Aquí un poco más descriptivas, un poco más específicas, basándonos en esos derechos constitucionales, como les decía, que tenemos como grupos étnicos. ¿Sí? Entonces, la unidad 1, como ustedes pudieron ver en ese normograma, habla desde las generalidades de la legislación para grupos étnicos. Recordemos que nosotros habíamos visto ya un curso que era legislación educativa, ¿sí? Y políticas públicas, eso lo vimos por allá como en quinto semestre o en cuarto, no recuerdo bien. Pero la idea es que partamos desde allí, desde esa legislación educativa y las políticas públicas que se crean a partir de las necesidades que tiene cada comunidad, para con ello construir las leyes que sí van a regirnos, que sí van a legislarnos y que nos van a acompañar en cualquier situación que nosotros nos encontremos pues de esa índole, ¿sí? De la parte legal. Entonces, ¿qué tenemos como primero aquí? El convenio 169, que ustedes ya lo revisaron, que la da la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre los pueblos indígenas y tribales en los cuales también nosotros tenemos algunos compañeros que hacen parte de eso, ¿sí? Los derechos constitucionales y mecanismos de garantía de las comunidades étnicas, que tenemos esa aproximación desde la Constitución Política del 91. Recordemos que antes, como pues Colombia no estaba regido por ese nombre de multicultural y pluriétnico, entonces era mucho más difícil que las comunidades pudieran tener sus propias leyes, pero ahora ya están, ¿sí? Se han conseguido a través de luchas, a través de fuerza, a través de pues cosas hasta tutelas, en tutelar al gobierno y todo esto, pero se ha conseguido. Entonces eso es lo que nosotros debemos tener como importante. Bueno,
y la legislación de las comunidades étnicas en Colombia. Eso ya, pues ustedes lo están viendo. Y en la unidad 2 tenemos el derecho propio o derecho mayor en las comunidades. El derecho propio, derecho mayor en las comunidades étnicas en Colombia y Latinoamérica, porque resulta que pues hay varias situaciones muy parecidas, sobre todo en Latinoamérica, con las que las comunidades han tenido que salir, ¿sí? Salir pues con fuerza, salir con pues a partir de muchas luchas, pero en Latinoamérica son muy parecidas la forma en que se ha salido adelante a partir de esto, ¿sí? De las comunidades y de la comunidad en general también. El derecho propio que tienen, cómo se manejan, por ejemplo, la situación de los dineros en cada una de las comunidades, cómo se manejan también los concursos docentes también, cómo es el manejo de las autoridades tradicionales de sus comunidades en los consejos comunitarios y la autonomía, sobre todo, que tienen ustedes como comunidades étnicas. Bueno, entonces, aquí también se desarrollarán 4 tareas. Iniciamos con el normograma, que todos ya lo hicieron. Le estaba comentando a Yani que entre hoy y mañana ya te dejaré calificado todo, pues por la misma situación de salud es que no pude continuar con esto, pero ya entre hoy y mañana ya calificaré toda esa parte y les contestaré sus correos. Bueno, el segundo es la tabla de referentes legales, muy parecido al normograma, pero esa tabla de referentes es ya basado, más contextualizado con nuestro proyecto. ¿Sí? El normograma que encontramos pues es de manera más general, ¿sí? Más grande, todas las leyes que de pronto nos puedan orientar para la construcción de nuestro trabajo y para nuestra funcionalidad, ¿sí? Como personas, como ciudadanos, como educadores, pero acá la tabla de referentes legales ya tiene que ver sobre todo con su proyecto de investigación, ¿sí? El tercero es el diseño de una infografía, ya teniendo en cuenta pues cada uno de los pasos anteriores, el normograma y de referentes legales, ya vamos a diseñar esa infografía para hacerlo un poco más creativo, ¿sí? Para hacer como más claros o utilizar esa función que hablábamos también de la escritura para poder hablar desde varios lenguajes, pero desde una misma temática, ¿sí? Y la fase 4, pues la elaboración del marco legal, que como les digo, en este periodo, pues vamos a tener la justificación, pero vamos a tener muchas bases que ya vamos a dejar listas para la construcción de ese marco legal. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta legislación para grupos étnicos? Recordemos nosotros que desde la legislación, pues que mirábamos como políticas públicas en la educación, tenemos una historia larga, ¿sí? Una historia larga y también un poco difícil, no tanto como de contarla, sino como de saber que a partir de eso nosotros tenemos todas las leyes que ahorita nos cobijan, ¿sí? Nos ayudan para cualquier situación. Desde 1958, pues se habla del servicio educativo en poblaciones del Pacífico. Recordemos entonces que antes de 1958, resulta que no era, se veía desde el gobierno que no era necesaria la educación para los grupos étnicos afro. ¿Por qué? Porque decían que no se necesitaba, que para qué, ¿sí? Y a partir de allí empezaron ya a legalizar la educación para las mujeres afro, para las niñas afro en ese entonces, porque se suponía que solamente se podía estudiar hasta quinto de primaria, porque la razón de ellos o el argumento que daban era porque no se necesitaba más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función que se cumplía en ese momento era de empleadas domésticas, era de ayudantes pues de familias de familias blancas, ¿sí? Entonces decían, no, pues o sea, ¿para qué más de quinto si ya con eso saben lo que tienen que saber, que es leer, escribir, sumar, restar, ¿sí? Pero entonces empiezan a aparecer las leyes y desde allí empiezan a decir que no, que es un derecho, porque pues ya están siendo pues reconocidos como un país pluriétnico, multicultural y que todas las personas van a tener los mismos derechos, ¿sí? Entonces a partir de allí empieza pues toda
todo el trabajo para ya llegar hasta la Constitución Política del 91, que ya conoce, como dice aquí, a Colombia como una nación pluriétnica y multicultural. ¿Sí? Con esto, a partir de 1991 empiezan a aparecer pues todas las leyes que nos van a ayudar a nosotros a orientarnos, pero también a darnos los derechos que necesitamos como poblaciones étnicas. ¿Como cuál? Como la Ley 70 de 1993. Recuerden que ustedes vieron esa educación propia para los pueblos étnicos, que a partir de allí es que se ha venido trabajando, por ejemplo, con el PRETAN, que son documentos pues que hasta el momento ya han sido publicados y todo esto, pero que no se ha empezado a trabajar con ello, ¿sí? Sino que son como unas ideas, unos ideales que se ha conseguido y con ello es que se va alcanzando y consiguiendo cosas. Después que viene el decreto 804 de 1995, miren, todo a partir de la Constitución del 91, que si nosotros lo pensamos es muy poquito, son como 30, 31 años, 32 años de estos derechos. Sí, es muy poco el tiempo, pero pues allí vamos en el camino. Sí, la idea es que pues sigamos trabajando pues orientando a nuestros estudiantes, orientándonos a nosotros mismos para luchar con esos derechos que tenemos como personas, como ciudadanos. El decreto 804 de 1995 dice que orienta a las autoridades étnicas en los territorios para su intervención en la educación. Y posterior a ello llega el decreto 1122, que ustedes ya la vieron como curso, que es la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. ¿Sí? Es una cátedra pues que se estudia a partir de ello para enseñar a partir del contexto en el que se encuentran cada grupo étnico. Entonces se trabaja, por ejemplo, con la costa pacífica a partir de sus saberes, a partir de sus platos típicos, de sus tradiciones, bueno, de la gastronomía y del lenguaje propio que se puede manejar en la comunidad. ¿Sí? Entonces viene esa cátedra de estudios afro, a partir de eso se crean guías para trabajar, pues a partir de cómo los saberes, a partir del trenzado de las mujeres, a partir del currulao, a partir de cada lenguaje que ustedes tienen, pues los chigualos y todo esto que hace parte de esa cosmovisión. Entonces esa cátedra de estudios afro tiene como un papel bien importante, ¿sí? Dentro de la educación y la legislación también para los grupos étnicos, porque a partir de allí podemos sacar un montón de ideas que se concretaron a partir de las luchas que estamos hablando, ¿sí? ¿Qué pasa en 1995? Hay unos talleres, unos encuentros que inician a través de los maestros y que inician a través de los líderes comunitarios. Todo esto para crear la Ley 70 de 1993, ¿sí? En 1996, pues nace también todo lo de las normales superiores. ¿Por qué? Porque dice que a partir de ellas se buscaba garantizar que los maestros tuvieran esa preparación suficiente con relación no a la educación en general, sino a una educación étnico-racial, perdónenme. Disculpen, aquí acepto. Listo. Listo. Esas normales superiores entonces nacen con ese objetivo, digámoslo así, ¿sí? De no seguir fomentando pues la educación en general, sino que los profesores, los maestros tuvieran ya esa preparación más específica que era en la étnico-racial, ¿sí? ¿Qué pasa en el 2003? También aparece la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur en Tumaco. Esta reunión sucede ¿para qué? Para empezar a trabajar sobre por qué se realiza un concurso docente general en toda Colombia para todas las personas con las mismas preguntas, con unos mismos estándares, digámoslo, preguntando lo mismo y no siendo como un poco más contextual con la educación que en realidad nosotros pudiéramos tener, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
de pronto un estudiante del Charco, creo que era, que me contaba, nos contaba a nosotros en una tutoría que ella recordaba pues que de pronto en primaria le enseñaban los colores y la función de los colores a través de un semáforo. Entonces me decía, ¿cómo podemos aprender a partir de allí si nosotros ni siquiera sabíamos qué era eso, no los conocíamos, ¿no? Entonces, miren cómo esa educación se torna a ser tan descontextualizada y no pensar en que los saberes, en que podríamos aprender a partir de las plantas que tenemos, de los colores de nuestro paisaje, ¿sí? De los paisajes que rodean nuestro territorio. Dame un momentico. Listo. Listo. Entonces tenemos esa red de consejos, pues, comunitarios del Pacífico Sur en Tumaco, que es quien empieza a proponer que los concursos docentes se pudieran hacer dependiendo del contexto en el que se encontraban, pues, cada una de las comunidades, ¿sí? ¿Qué pasa en el 2004? Ya van apareciendo pues los textos escritos, para eso la función de esa escritura, que son las reflexiones del papel de la etnoeducación en la construcción de un proyecto político para el pueblo afro. Es en el 2004 entonces donde ya empieza a haber pues documentación que va a sostener esa parte, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta las leyes que nos pueden orientar, que nos pueden ayudar a construir nuestros proyectos, ¿sí? Teniendo en cuenta que nuestros proyectos no solamente van a ser de pronto solo para obtener nuestro título, sino que mucha gente trabaja con sus proyectos desde pregrado y los hace vida en toda su función como etnoeducador o como maestro pues de distintas áreas, pero hace que su proyecto se vaya, se fundamente con todo lo de la legislación para hacerlo vida, ¿sí? Entonces, invitarlos también a que pensemos en eso, en nuestros proyectos, que no solamente sea un documento para obtener algo que es un diploma, un título, sino que también lo podamos seguir trabajando. ¿Listo? Bueno, entonces, miren que esta fecha, desde el 2005 hasta el 2016, hubo una protesta bien fuerte en cuanto a lo que les estoy comentando del concurso docente, ¿sí? Hasta que por fin ya en el 2016, bueno, eso surgió de hacer marchas, de hacer paredones en Bogotá, fuera pues del Palacio de Justicia, para que fueran escuchados, para que fueran, sí, para que todos los estamentos y los gobiernos pues pudieran darse cuenta de esta parte, de que la educación es muy distinta en los diferentes territorios y tan diversos que puede tener el país, ¿sí? Pero miren que tuvieron que luchar varios años, del 2005 al 2016, para que ya por fin, en el 2016, decretaran este 1278 de que sí, el concurso docente se iba a hacer distinto y que, por ejemplo, ahora se puede uno presentar, ustedes como comunidad étnica pueden presentarse un concurso y las preguntas ya van a ser un poco más focalizadas con su territorio, ¿sí? Entonces, para esto es que nos guía las legislaciones, para esto es que, pues, todas las personas que han luchado han podido encontrar o han podido obtener esos objetivos con los que se ha venido pues peleando con el gobierno como siempre, ¿sí? Pero se han logrado muchas cosas, entonces a partir de ello nosotros también podemos hacer y podemos como hacer conjunto, hacer equipo con estas personas, juntarnos más de lo que es nuestra comunidad para saber hasta dónde nosotros podemos alcanzar esos derechos fundamentales que por ser simplemente personas, pues ya tenemos derecho. Bueno, en esta legislación para grupos étnicos nosotros tenemos, saben ustedes, un pensamiento propio y con ello una educación propia.
¿De qué se trata esto? El pensamiento propio. Ustedes saben que ese cimarronaje sirvió pues como una expresión de anhelo, de libertad y el establecimiento de los territorios autónomos. Por eso es que nosotros estamos en los territorios, por eso es que nosotros nos asentamos allí y fueron estrategias pues que nuestros antepasados tuvieron, pero fueron como resistencia para crear esos escenarios que ahorita tenemos ya de autoprotección, ¿sí? Y pues con ello viene el pensamiento propio, se crea pues a partir de ello la educación propia, que es que se inicia desde el gobierno a construir distintas propuestas etnoeducativas y resultado de las tensiones, iniciativas y necesidades se va construyendo el proyecto etnoeducativo, lo que nosotros ya tenemos ahorita como documentos como el PRETAN. ¿Listo? Entonces, a partir de ese pensamiento que nosotros tenemos propio, a partir de esa cosmovisión de todos los saberes, se ha creado ya esa educación propia de la que nosotros estamos hablando, a la que nosotros queremos llegar y tratar también pues de hacerlo vida. Bueno, con esto viene un modelo pedagógico que tiene algunas características, como cuáles, como que parte de una visión ancestral de la vida, como que reconoce que el saber está en la comunidad, como que el proceso de aprendizaje es colectivo, esa importancia de saber pues que el aprendizaje es más importante que sea colectivo que individual, así se pueden construir los aprendizajes, se sustenta en la existencia de los sabedores tradicionales, la construcción de tejido social y desarrollo de la comunidad no se desarrolla de manera individual, repito, sino siempre colectivamente. ¿Y qué utiliza ese modelo pedagógico? Unas técnicas ancestrales de transmisión del saber que van de lo oral a lo escrito, de lo comunitario a lo escolar, de lo lúdico a lo teórico, del aprender escuchando y observando. Entonces, todo lo que les estoy socializando yo lo saqué desde el PRETAN, ¿sí? Para que quienes de pronto nos falta revisar ese documento tan importante como comunidad, lo veamos, lo revisemos, lo analicemos ya desde una lectura crítica. ¿Cuál es la función que cumple entonces la etnoeducación aquí? Promover el bienestar colectivo, garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales y étnicos, y también tiene una función política. ¿Por qué? Porque apunta a los procesos de liberación, de los que pues ustedes más que nadie saben, se ha luchado con ello, de autodeterminación también y dignificación del pueblo afro. Todos estos son funciones que nosotros vamos a cumplir, que nosotros vamos a desempeñar desde nuestro papel como etnoeducadores. ¿Desde dónde? Desde unos documentos que nos sustentan, desde unas leyes que nos cobijan, desde unas leyes que nos protegen, desde unos derechos fundamentales que tenemos, ¿sí? Que se han conseguido. Bueno, había traído también un poquito de cuál es el perfil del estudiante afro y cuál es el perfil del educador. Entonces, ustedes pueden tener aquí esas comparaciones, ¿no? Hombres y mujeres comprometidos con la calidad de vida, con una identidad étnica cultural, que lo que quiere es conservar la memoria. Muchos de ustedes, pues, los trabajos que están llevando es con respecto a esa conservación de la memoria. Éticos y morales que se formen en valores, autónomos y capaces de defender su propio territorio, con actitud de investigadores. Y del educador, pues comprometido con la etnoeducación, primero que todo, conocedor del significado de ser afro, ser como un ejemplo de vida como primera base de los valores, no solamente decir, bueno, yo soy esto y yo soy esto, pero pues que nuestros valores sean los que hablen más bien por nosotros, ¿sí? Investigadores, ahorita pues que ya están con su práctica pedagógica, también saber qué tanto a profundidad yo podría obtener desde esa práctica. Éticos, íntegros, constantes en el proceso de la comunicación. También se habla de un currículo propio en este PRETAN, que es lo que busca, dice, busca de forma permanente la reflexión, la acción para transformar condiciones de existencia de las comunidades. La educación es vista como afirmación de la autonomía de la comunidad, se acentúa el fortalecimiento de los valores,
La estructuración, los contenidos, la metodología y formas de evaluación son el resultado de una investigación colectiva. Entonces, todo esto llevado a que nosotros veamos cómo vamos a justificar nuestro trabajo, ¿sí? ¿Cuáles características debe tener esta justificación? Si es viable, ¿sí? A veces tenemos algunos proyectos o vemos algunas problemáticas que no es que no sean viables, sino que van a ser mucho más difíciles llegar a esos accesos, llegar a unos permisos que a veces los dan los gobernantes, ¿sí? Entonces pensemos en qué tan viable va a ser nuestro trabajo de investigación. ¿Qué pertinencia va a tener? ¿De cuándo a cuándo lo vamos a llevar? Tengamos en cuenta pues que ya solamente nos faltan 4 periodos, entonces en esos 4 periodos, ¿qué coyuntura temporal nosotros vamos a tener? Si lo vamos a lograr en estos 2 años, si de pronto está pensado por ahora determinar hasta un objetivo, pero después llegar a más objetivos, como ya les digo, como trabajarlo ya como un proyecto de vida. ¿Qué tan sostenible es el proyecto? Porque recordemos que todos los proyectos necesitan de los recursos que nosotros tengamos, ¿sí? Los recursos económicos, no solamente los recursos que tengamos como herramientas académicas, sino también unos recursos que a nosotros nos van a tener, por ejemplo, un desplazamiento, que queramos hacer una investigación, pues de pronto fuera de nuestro territorio, saber que sí tenemos ese recurso para poder desplazarnos. Aporte, ¿cuál es el aporte que nosotros vamos a tener social? ¿Qué es lo que nosotros le vamos a dejar a la comunidad? No solamente materialmente, ¿sí? Sino si vamos a dejar, por ejemplo, algunos libros, algunas revistas o libros, por ejemplo, de los que están trabajando la medicina tradicional, ¿sí? ¿Qué podemos dejarle a la comunidad? ¿Y qué aporte científico también podemos ver? Lo mirábamos en el anterior curso de etnociencia, ¿se acuerdan? Que nosotros tenemos muchos saberes, pero a veces los compartimos y el que se lleva eso son otras personas, ¿sí? El que se lleva y empieza a hacer dinero con eso, con esas investigaciones, son otras personas, pues como extras a nuestra comunidad, ¿sí? Entonces la idea es qué le vamos a dejar nosotros también a la ciencia, que con nuestro proyecto, qué vamos a hacer, qué aporte social podemos hacerle, pero también qué le vamos a dejar a las personas que pueden conocer nuestro territorio desde afuera, ¿sí? Entonces, el aporte personal que nos va a quedar a nosotros después de haber hecho esto, y pues a nivel profesional también, ¿dónde nos deja, como se dice coloquialmente, dónde nos deja parados ese proyecto? ¿Sí? ¿Qué vamos a lograr con eso como profesionales, como etnoeducadores? Esa es la justificación que nosotros vamos a ir llevando poco a poco en este semestre para que al final pues también ya esté lista tanto como el planteamiento del problema y tanto pues de los cursos de investigación también que vamos a trabajar. Bueno, entonces ahora sí vámonos a la guía de trabajo. Vamos a revisar esa guía. Bueno, con esta guía, pues la fecha para entregarla es hoy, ¿no? Recordemos que es hasta hoy. Pero entonces, teniendo en cuenta que tuvimos un tiempito también para el primer momento, también lo vamos a tener para esta. Bueno, aunque la mayoría pues de ustedes ya me ha estado preguntando. Cómo realizar esta actividad porque ya habían adelantado. ¿Listo? Entonces, bueno. ¿Qué es lo que nos pide esta guía de actividades? Identificar el marco jurídico
qué es lo que se espera, ¿no? ¿Cuál es el resultado de este aprendizaje? Constitucional, legal y jurisprudencial. La actividad consiste en ¿qué? En leer de manera detenida las referencias bibliográficas de la unidad 1, generalidades de la legislación para grupos étnicos, a partir de dicha lectura analizar una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Lectura crítica, porque lo que vamos es analizar. Tomando como referencia el trabajo de investigación formativa realizado en periodos anteriores, varios me preguntaban cuál trabajo del periodo anterior. ¿Sí? A lo que le di respuesta es el trabajo de investigación, su proyecto de investigación. A ese nos referimos cuando habla de esa investigación que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? De periodos anteriores, a partir de la temática seleccionada en dicho trabajo por cada grupo de trabajo colaborativo, realizar la consulta de los horizontes y lineamientos legales que soportan y permiten el desarrollo de esta investigación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes miraron que el escenario número 4 lo que nos pide es que ya vamos a hacer nuestro marco legal. ¿Sí? Pero la idea, como les digo, es que en este periodo quede listo, quede muy bien justificada, es esa justificación, valga la redundancia, de nuestro trabajo, ¿sí? Para ya tener las bases necesarias para que el próximo periodo nosotros ya tengamos todo el marquito, todas las leyes, para después solamente citarlas, pues, y argumentarlas por qué esas leyes van a justificar mi trabajo, ¿sí? Van a soportar, van a darle base. 3. Una vez identificados los horizontes legales sobre los cuales se soporta la investigación construida por el grupo de trabajo colaborativo, realizar una tabla en el que se describa la ley, artículo referente legal, el objetivo del mismo y la relación con su trabajo de investigación, como se muestra en la siguiente tabla. De pronto una compañera me preguntaba, profe, no importa si son artículos, no importa, ¿sí? La idea es que hable totalmente de la ley que se relaciona totalmente con nuestro trabajo de investigación, ¿sí? Entonces, aquí hay un ejemplo de la tablita que ustedes pueden hacer. Entonces, referentes legales para la legislación étnica. Referente legal, ¿cuál es el referente que nosotros vamos a tener? O la ley en sí. ¿Cuál es el objetivo que tiene ese referente legal? ¿Cuál es la descripción? Hacemos una corta descripción de qué se trata. Y lo más importante es cómo ese objetivo de ese referente legal, de esa ley que nosotros tengamos, se relaciona totalmente con nuestra investigación. ¿Sí? Si nuestra investigación, por ejemplo, habla de alguna situación educativa, ¿sí? En algún grado, por ejemplo, en el grado 4, que se vaya a tratar sobre el ambiente, ¿cuál es la ley que va a soportar y que va a relacionarse directamente con nuestra investigación? Eso es lo que vamos a ir haciendo para tener lista esa tablita. Entonces, ¿qué es lo que se pide aquí? Marlene. Sí, profe, una pregunta. Hola, Más o Marlene. menos cuántas leyes podemos poner. Más o menos cuántas leyes. A ver, ¿qué es lo que nos pide aquí? Yo creería que mínimo hagámoslo con 3, ¿sí? Mínimo con unas 3 leyes. Entonces aquí pues está etcétera, pero podemos ponerle una tercera, ¿viste? Entonces, Dos, ¿qué es lo que...? dos bajo tiene. 2000. ¿Sí, Marlene? ¿Sí? ¿Sí me escucha? Sí, doctora. Ah, listo. Bueno, sí. Entonces vamos a hacerlo con 3 referentes legales, ¿vale? ¿Qué es lo que nos pide en este Profe, trabajo? disculpe. Sí, cuéntame. Profe, o sea, aquí en el punto 2 de la actividad, ¿no? Dice que, de acuerdo al trabajo, P, la referencia del trabajo de investigación anterior, ¿sí o no? Toca buscar o consultar unos horizontes o lineamientos legales que soporten y permitan el desarrollo de la investigación de acuerdo al tema que uno planteó en el periodo anterior, ¿sí me entiende? Sí. Ya, eso no me era. Ah, ya. ¿Cuál es la pregunta, John?
Cuando se refiere al trabajo de periodos anteriores, habla de su investigación, cómo la vamos llevando hasta el momento, ¿sí? Claro, la propuesta investigativa. Exacto, la propuesta En este investigativa. periodo, como decía el profe Oscar, que se trabajaría, pues nosotros trabajamos con la investigación-acción, ¿sí me entiende? Sí. La metodología, que él quiere enfocarse mucho más en la metodología. Sí, la investigación acción educativa. Como le cuento, John, desde los diferentes cursos se va a llevar como la misma dinámica, ¿sí? En todos los nodos, por ejemplo. Entonces, desde el curso de escritura y oralidad se va a trabajar el planteamiento. Desde el curso de investigación se va a trabajar la investigación acción educativa, que es lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Y desde la metodología, el método, todo esto, pues también lo va a orientar el profe Jaime desde el curso de práctica pedagógica también. ¿Listo, John? Listo. Listo, bueno. Bueno, lo que ya viene es lo que nosotros siempre tenemos en los trabajos, la portada, la introducción, que son 250 palabras mínimo, la tabla de identificación de los referentes legales de la investigación y las conclusiones de aprendizaje. ¿Qué son las conclusiones? Dice una breve reflexión acerca de la relación de los referentes legales y la investigación del grupo colaborativo. Entonces, si quieren también eso lo podemos explicar más detenidamente en el CIPAS que tengamos el día jueves, ¿listo? Entonces, vamos a tener para presentar esta actividad hasta el fin de semana, ¿sí? Porque pues se cumple hoy, miren, la fecha dice 26 de septiembre, pero entonces vamos a tenerla hasta el fin de semana. Así nosotros lo que nos haga falta, pues lo terminamos de ver el día jueves en el CIPAS, ¿sí? Si tenemos alguna pregunta, después de ya ver todo esto, después de ya ustedes sentarse pues a revisar todo esto, detenidamente analizar, si tenemos alguna pregunta, entonces le damos la debida aclaración en el CIPAS que vayamos a tener. ¿Listo? Entonces, con esto, pues ya terminaríamos aquí. No sé si ustedes tengan alguna otra pregunta, un aporte o alguna solicitud para que ya lo vayamos también aclarando y dándole solución también lo más pronto. Cuéntenme. Profe, una pregunta era, ya que hicimos este CIPA el día 26 de septiembre, ¿usted sí realizó link de asistencia? O sea... Ya, John, verá, lo que pasa es que ustedes saben, pues, de pronto los que no alcancé a comentarles, pues, me disculpé al inicio, pues, por el hecho de que no haya podido asistir yo de manera presencial, entonces yo quise tener estas tutorías para alguna aclaración que hayamos tenido, pues, teniendo en cuenta que no las di el fin de semana, sino que el profe Jaime lo que llevó fue unos talleres, ¿sí? Entonces, estas tutorías que tuvimos hoy no son CIPAS, sino las tutorías que hubiéramos tenido de manera presencial. No era obligatorio tampoco, porque pues ustedes no tienen que cumplir con eso obligatoriamente, sino a las asistencias presenciales, ¿sí? Entonces, hoy pues fue una explicación, una iniciativa pues de tratar un poquito las temáticas de los dos cursos y de igual manera están grabándose, así que les voy a compartir apenas termine para los compañeros que no pudieron estar, pero el jueves, como vamos a tener nuestro primer CIPAS, sí vamos a tener asistencia, ¿vale? Hoy no, pues como les repito, no era obligatorio, pero sí era importante para ustedes y para mí pues también aclarar esta parte. Bueno. Listo, entonces, okay, listo. Bueno, muchas gracias. Entonces, a ustedes agradecerles pues por haberse conectado. Ya yo espero también ya estar mejor para poder ya asistir al segundo encuentro y poder encontrarnos presencialmente. Y gracias por estar aquí. Cualquier duda, pues yo quedaré atenta, cualquier inquietud y ya el jueves nos encontramos en un CIPAS para antes de entregar este trabajo que ya vamos a darle hasta el fin de semana la fecha. Bueno, eso es todo, queridos estudiantes. Muchas gracias nuevamente y pues ya.
Ya nos estamos encontrando. Un abrazo Gracias, para profe. todos. Gracias, tutora. Hasta Gracias. luego. Que estén bien. Hasta luego, igualmente. La última. La última.